Soluciones. Día Internacional contra la lucha o en la lucha contra los trastornos alimenticios. Ese es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy, justamente los trastornos de la conducta alimentaria. Y para eso nos acompañan las especialistas licenciadas en nutrición y dietistas Claret Mata y Karina Manja. Bienvenido ambas, gracias por haber atendido nuestra invitación el día de hoy, esta mañana, acompañarnos para conversar sobre este tema. ¿Qué significa cuando hablamos de trastornos de la conducta alimenticia? ¿Qué son y cuáles son los más frecuentes? Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria son una serie de enfermedades consideradas de tipo psiquiátrico que suelen cursar con dos características principales. Una de ellas es que estas pacientes o estas personas que las padecen tienen como un comportamiento completamente exagerado con respecto al comportamiento alimentario, distorsionado. Y en muchas ocasiones también tienen un pensamiento excesivo sobre la imagen corporal, sobre la silueta, la forma de su cuerpo y también con respecto al peso corporal. Son capaces de someterse a cualquier tipo de esfuerzos y de hacer grandes sacrificios con tal de lograr el objetivo, que es la pérdida de peso corporal. La mayoría de estas enfermedades tienen un curso prolongado, son altamente crónicas y suelen estar acompañadas, por tanto, de una gran deterioro a nivel psicosocial y también a nivel emocional y físico, lo que ocasiona que en la salud pública sean consideradas enfermedades de gran preocupación debido a que se asocian a una morbimortalidad importante. Hay algunas de estas entidades, pero las más estudiadas, las más conocidas, son tanto la anorexia nerviosa como la bulimia nerviosa. ¿Y qué es la anorexia nerviosa? La anorexia nerviosa, pues, es un trastorno de la conducta alimentaria con una base psiquiátrica, ¿ok? Y entonces se caracteriza básicamente por una pérdida de peso considerable y esta pérdida de peso viene asociada a una ingesta, a una restricción energética o alimentaria significativa, hasta el punto de que pueden pasar días totalmente en ayuno sin comer absolutamente nada por el miedo a engordar, el miedo intenso a aumentar de peso. ¿Cuáles son, digamos, esas primeras señales que tienen estas personas que padecen la anorexia nerviosa? O sea, características que podamos identificar fácilmente. Sí, bueno, la anorexia nerviosa es una patología que se puede diagnosticar mediante el uso de algunos tipos de materiales que suelen ser justamente los psiquiatras, los psicólogos y otros profesionales del área de la salud mental quienes hacen un mejor uso de estos métodos. El más utilizado es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el llamado DSM, en su última revisión, la quinta revisión que se llevó a cabo en el año 2013 y se publicó, o lo publica la Asociación Americana de Psiquiatría. Okay. Y básicamente es una entidad donde hay que determinar la presencia de tres criterios fundamentales. El primero es que estas pacientes suelen tener un rechazo a tener pesos por lo menos iguales o superiores al valor mínimo recomendado para su estatura y para su edad. En muchos casos han disminuido más del 15% del peso mínimo. Supongamos que un paciente tiene 1,60 de estatura estándar, que usualmente es una mujer, pues esta paciente debería tener al menos 47 kilos para estar normal. La normalidad se establece a través del índice de masa corporal que nos ayuda a relacionar el peso del paciente con la talla. Un índice de masa mínimo debe estar en 18.5 para considerar una paciente normal. Entonces, esta paciente de 1,60 debería tener 47 kilos, pero si ya empieza a deteriorar su peso y lo lleva a menos de 40 kilos, ya esta paciente puede ser candidata a una anorexia. Pero además tiene que venir combinado de un miedo inminente, como lo comentaba Claret, de no querer recuperar peso, de no tornarse obesa, y además debe tener una percepción distorsionada de su imagen corporal. Estos pacientes habitualmente también no tienen idea del miedo a la cual someten su cuerpo y a los peligros de tener un muy bajo peso. ¿Se ven
con pesos de más, ellos cuando se miran frente al espejo, Sí. ellos se visualizan de otra Sí. forma a lo que realmente están. De hecho, en la autoevaluación que tienen que hacer dentro del protocolo diagnóstico, ellos reflejan o manifiestan de que su imagen corporal es obesa. Okay. ¿Ok? Entonces ellos se perciben como unas personas, pueden estar muy delgados, inclusive por debajo de su peso adecuado, y se ven con sobrepeso. con sobrepeso, ¿ok? Es característico que escuches comentarios en estos pacientes como, es que tengo un rollito acá, es que se me sale un cauchito. Esos son los términos que por lo general los pacientes utilizan. Y básicamente las pacientes. Okay. ¿Por qué? Porque se ha establecido, según estudios epidemiológicos, que 9 de cada 10 pacientes diagnosticados con trastornos de la conducta son mujeres. ¿Y entre qué edades es más frecuente? Ya sabemos, y la Organización Mundial de la Salud también dice que afecta en su mayoría a mujeres. Así es. ¿Entre qué edades a esas mujeres? Básicamente entre 12 y 24 años. Ese es el rango. Por supuesto, hay un mayor repunte de los casos en el periodo de la adolescencia, quizás asociado también a los cambios de hábito, a que ya quiero ser independiente, ya no quiero estar atado a lo que me dicen mis padres. Entonces esa etapa de rebeldía se tiende a asociar a casos de anorexia y bulimia. Sí. Por supuesto, los casos de bulimia son los que se diagnostican un poco más tardíos o pueden aparecer en edades más tardías respecto a la anorexia, que son edades más tempranas. Bueno, la anorexia también puede estar presente en poblaciones prepúberes antes de que se desarrollen, de que aparezcan los caracteres sexuales secundarios de la menarquia y de la primera menstruación, y también puede ocurrir en jóvenes adultas, como comentaba Claré, después de los 18 años. Pero estamos notando, y de hecho también así lo postulan las últimas investigaciones, que el rango, la amplitud de la aparición de estas entidades suele ser cada vez mayor. Incluso podemos ver que hasta una mujer de 40 años ya pudiera padecer de esta enfermedad. ¿Esas personas no consumen ningún tipo de alimentos? O sea, ¿evitan cualquier tipo de alimentos o hay uno en particular que a lo mejor sí tengan un poco mayor resistencia? Dependiendo. Por ejemplo, la anorexia nerviosa es la restricción a cualquier tipo de alimento. ¿Bien? La bulimia es periodos de atracón con métodos compensatorios, que pueden ser vómitos, uso excesivo de laxantes, de diuréticos, inclusive pueden someterse a cantidades exageradas de ejercicio en cuanto a frecuencia y número de tiempo, ¿okay?, que establecen para ello. Y además de esto, ellos prefieren no consumir ni grasas ni carbohidratos. Las personas con bulimia. Las personas con bulimia, inclusive las anoréxicas, también los tienden a evitar. ¿Por qué? Porque está el mito de que los carbohidratos son malos o que las grasas también son malas, y en función de eso ellas los evitan, prefieren consumir frutas o vegetales. Sin embargo, en la anorexia se ve una restricción completa de cualquier tipo de alimento. ¿Y cómo puede una persona, o sea, digamos, ese organismo soportar tanto tiempo, tantas horas sin consumir ningún tipo de alimentos? Sí, a veces nosotros mismos pasamos horas en ayuno por X circunstancia y hay un momento en el que te sientes sin energía, te sientes desganado. ¿Cómo pasa en el caso de la anorexia nerviosa? En el caso de la anorexia, pues estos pacientes, frente a la inanición o a los ayunos prolongados, el organismo activa mecanismos compensatorios. Entre esos mecanismos compensatorios está la disminución del tránsito a nivel intestinal, hay un retraso del vaciamiento gástrico que le hace que estas pacientes tengan más tardíamente apetito, lo cual es un círculo vicioso porque les ayuda a ellas a mantener esos periodos de hambre por más tiempo, a pesar de que ya ellos tienen una conducta muy estricta a la hora de mantenerse en periodos muy largos sin comida, sin Pero hambre. ¿sí llegan a sentir hambre?
Sí, a pesar de que el término de anorexia hace alusión, porque es un término griego, exacto. Que como que no sintieran. correcto, anos proviene justamente del latín, que significa privativo, y orexis, que significa apetito, pero la mayor parte más bien de los anoréxicos sienten apetito. El tema está en que uno de los principales factores etiopatogénicos de la enfermedad están justamente relacionadas con fallo en la secreción de neurotransmisores. Los pacientes anoréxicos cursan con disminución de serotonina, por ejemplo, disminución de noradrenalina, que son mensajeros químicos necesarios para que se produzcan y secreten hormonas relacionadas con los mecanismos tanto de hambre como de saciedad. Entonces, cuando todos estos sistemas se alteran, entonces también el tema del apetito está alterado, y estos pacientes pues tienen otra ventaja que les ayuda a mantenerse por más tiempo sin comida. Vamos a hacer una pausa. En la próxima parte seguiremos conversando sobre la anorexia, la bulimia, a propósito que hoy, 30 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Ya volvemos con más. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión_oficial. Y si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítenos y suscríbase a nuestro canal en YouTube Soy Globovisión. Usted está viendo Soluciones.